gusto estar con ustedes y que nos estén acompañando el día de hoy. Para saludarlos, para empezar a ver de qué parte, Carmen, yo sé que eres de Puebla, qué bueno que nos conectas, desde Metepec, qué gusto a ver, de Zacatecas, qué suerte que hemos tenido realmente de todos, de Ocotlán, Jalisco, de Santiago de Chile, qué bueno. María Mercedes, me da mucho gusto que nos estés acompañando desde Santiago de Antitlán, Jalisco, Guadalajara, Mérida, Cuernavaca, siempre linda, Ciudad de México, Estado de México. Luisa, te mando muchos saludos, qué bueno que también nos acompañas, Lucía, el día de hoy. Monterrey, de Irapuato, qué bueno. San Miguel Allende, de un pueblo mágico extraordinario y muy interesante que tengamos y que obviamente es importante tenerlos y que tener todos. Mérida, Yucatán, Ciudad Blanca, totalmente de acuerdo. Rosa, qué gusto. ¿No? De Reynosa, Tamaulipas, los amigos de Fraveo que día a día los tenemos aquí. Me da mucho gusto siempre saludarlos. Aguascalientes, Orizaba, Jalapa, Naucalpan, Campeche. Silvia de Felgueres Elena en Puebla. Hola Silvia, qué gusto que también nos acompañas. De Cancún, de León, de Tepoztlán, pueblo mágico también. Tepozotlán, perdóname. De repente lo lees muy rápido y te vas a Tepoztlán, pero es Tepozotlán, que también es pueblo mágico y que se encuentra en el Estado de México. A los amigos de Venezuela, que día a día también los tenemos aquí. Me da mucho gusto, de Celaya, Tampico, de Caracas, que ya comentaba que tenemos a los amigos allá de Venezuela, de Maracaibo, Venezuela, de Caracas, Venezuela. Qué padre que tenemos mucha gente que está con nosotros el día de hoy. San Luis Potosí, que tuvimos la oportunidad sin duda de tener un webinar extraordinario esta semana. Siempre, y se los digo en serio, todos los días aprendemos algo nuevo y sin duda el estado de San Luis nos dejó muchísimas cosas muy interesantes que aprender, que ver, y realmente el desarrollo que ha tenido es sorprendente. Es sorprendente y me da muchísimo gusto que destinos así han funcionado y han estado realmente creciendo. Nos platicaban la gran oferta hotelera que ya tienen, que es increíble. Entonces, imagínense, ¿no? Qué padre que destinos como estos están creciendo y están funcionando y nos están acompañando para seguir aquí con nosotros. Esta semana, recuerden que les dije que para mañana les tenía una sorpresa. Se van a quedar con la boca abierta lo que tenemos para mañana. Sé que todos los días son importantes, pero en particular mañana creo que va a ser algo que les va a sorprender porque tenemos que entender también, hacemos hincapié mucho del turismo, muchas cosas que hay en los destinos y esto en particular les va a gustar. Pero como saben, se los voy a decir al final. Pero mañana hay un webinar increíble. Seguro se van a volver locos de felicidad. Y también les quiero comentar que la próxima semana, el próximo viernes, recuerden que vamos a tener nuestro webinar 50. Y al webinar 50 ya me habían pedido que querían un Kahoot más elaborado. Entonces vamos a hacer el Kahoot de Kahoots. Entonces prepárense porque ahí sí vamos a estar con muchísimas cosas y muchas promociones, no muchas promociones, algunos regalos más bien, para regalarlos. Sí, hay que apuntarnos. Me han pedido el Kahoot de Kahoots, prepárense porque vamos a tener Kahoot de Kahoots. Vamos a dar varios premios y ahí eso va a ser bien interesante. Va a ser el 29 de mayo, que es el webinar 50, que obviamente muy contento que llegamos a 50 webinars con ustedes. Y como bien saben, ya son las 12 y vamos a prepararnos para empezar. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de webinars que hemos organizado en Petro Operadora, en cuyo objetivo es brindar a los agentes de viajes y apasionados del turismo la oportunidad de conocer diferentes destinos y opciones alrededor del mundo. Yo me quedo en casa, pues de esta manera contribuye al bienestar de mi familia, a la salud de mis compañeros de trabajo y a impulsar el día de mañana la evolución de la industria turística. Soy de la idea que hoy más
que nunca tenemos que estar unidos y trabajar en colaboración para salir mañana lo más rápido posible. Este tiempo de inactividad puede servirnos para analizar nuestros negocios, saber quiénes son nuestros clientes, a qué viajeros no estamos alcanzando o no somos capaces de atraer y por qué, para perfeccionar nuestro modelo de negocio e innovar en nuestra propuesta de valor. Vacaciones entre amigos. Alemania es un país rico en historia, tradiciones y diversidad cultural, por lo que tiene mucho para ofrecer a los viajeros. El verano transcurre entre los meses de junio a septiembre. Los periodos de invierno son de diciembre a marzo y es una época fría realmente en todo el país. Cuentan con mágicos castillos, como bien lo saben ustedes, fortalezas medievales, palacios y castillos que se encuentran a lo largo y ancho de este increíble país. Su gastronomía se distingue por su cerveza, carnes y embutidos. La experiencia de beber una cerveza local mientras se disfruta de la exquisita variedad de salchichas alemanas es una actividad obligatoria. Como lo vimos ayer con Ofelia en nuestros tours gastronómicos, pasamos por Alemania y nos quedaba muy claro que Alemania era un tema de gastronomía también muy importante. Año con año se lleva a cabo el mundialmente famoso Oktoberfest. En esta gran celebración, nada más imagínense el tamaño de lo que es. Se consumen 7 millones de litros de cerveza. Este año se va a posponer, pero el próximo septiembre, sin duda el 2021, va a ser un día y un gran pretexto para escaparnos todos a vivir el Oktoberfest desde Alemania. Sus paisajes naturales, uno de los más majestuosos que se pueden encontrar en la Selva Negra, región montañosa al sureste del país. Sus monumentos y museos. Alemania es un país que cuenta con gran variedad de monumentos y conjuntos arquitectónicos que la UNESCO, recuerden, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Este tema se lo he venido diciendo toda la semana. Es muy importante el tema de Patrimonio de la Humanidad y esa es la importancia que le estamos dando a todos los destinos y es por eso que me gusta hacer mucha mención. Sin duda, Alemania es un país muy grande, que tiene gran variedad de productos y sin duda productos muy importantes para visitar. Podemos hablar de Berlín, podemos hablar de Múnich, podemos hablar de Frankfurt, podemos hablar de Hamburgo, de Colonia, numerosas opciones y hoy contaremos con 2 guías especializados. Primero que nada, le agradezco a Pedro Berrecos, que es el gerente de cuenta de la Oficina de Alemania en México, que nos acompañe, y también a Christian Weber, que es el representante del Estado de Bavaria en México y en América Latina. Me da muchísimo gusto, como les he platicado, tener a profesionales y estos profesionales que están listos y preparados para hoy adentrarnos y enseñarnos una Alemania que siempre nos ha gustado, pero una Alemania que vamos a conocer mucho más. Mi querido Pedro, Cristian, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que ya están aquí con nosotros, cerca de 500 personas ya conectadas y seguramente en los próximos minutos se van a seguir conectando cientos de más, ¿no? Todos muy contentos. Pedro, por favor, adelante. Muchas gracias, Roberto. Cristian, ¿cómo están? Muy buenas. Ya son tardes desde la Ciudad de México. Un gusto acompañarlos, un gusto estar con ustedes para platicar de un destino que es verdaderamente fantástico. A ti, Roberto, muchas gracias por la oportunidad de platicar. Tú eres alguien que sabe de patrimonio mundial después de haber estado en Puebla, donde yo también tuve la suerte de estar y de vivir y disfrutar de todas esas maravillas que la UNESCO nos regala a nosotros como ciudadanos de las respectivas ciudades, pero sobre todo que le regalan al resto del mundo. Y esto es algo que debemos entender y ser bien enfáticos en esto. Cuando tú vas a Puebla o cuando vas a Alemania o cuando vienes a la Ciudad de México y te encuentras con algún sitio, ciudad que es patrimonio o ha sido declarado patrimonio mundial, tú puedes reclamarlo, tú puedes decir, esto también es mío, esto también es parte de mi propio patrimonio como ciudadano del mundo. Y la verdad es que es un verdadero placer poder compartir con ustedes un poco de lo que es justamente Alemania y de lo que este grandioso destino tiene para compartir con todos nosotros. Sin más preámbulo, déjenme entrar pues directamente a la presentación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Pedro. Adelante. Perfecto. Muy bien, pues entonces les comparto. Alemania les da la bienvenida. Nos da muchísimo gusto platicarles
Estamos enclavados exactamente en el centro de Europa. Para los mexicanos que llevamos un mes y fracción o más, en algunos casos encerrados en casa, en los que hemos visto todos los mapas posibles y por haber, en los que casi toda Europa cabe dentro del territorio mexicano, y a veces de verdad no acabamos de entender bien las dimensiones de los países, aun cuando México ciertamente es mucho más grande que todos ellos, pues esto no significa que sean países pequeños. Alemania es un país que tiene cualquier cantidad de atractivos, pero antes de entrar a ellos, me gustaría platicar con ustedes un poco de cuáles son las distancias, porque luego no entendemos las distancias que hay entre ciudades y ciudades. Por ejemplo, Frankfurt, que es la ciudad tradicionalmente de llegada desde México, a Berlín, que es la capital, son 545 kilómetros. Hamburgo, que está más al norte, son 500, por la diferencia de los caminos. De Frankfurt a Múnich, que es el otro destino al que vuela o estaban volando las líneas aéreas antes de la pandemia, son igual alrededor de 500 kilómetros. En fin, aquí tenemos, quise incluir también Múnich-Hamburgo para tener, digamos, el extremo, casi extremo sur y el casi extremo norte, para que entendamos que es un país de cerca de 1000 kilómetros de extensión a lo vertical, y Düsseldorf a Dresden, al centro del país, más o menos son alrededor de 600. Con esto ya tenemos una idea más o menos del tiempo que nos tardamos en desplazarnos de un lugar a otro, porque mucha gente cree que llega a Frankfurt y que agarra un coche y se va a dar la vuelta en un ratito. Y no, la verdad es que no solo no se la va a dar porque no va a ser un viaje lineal, no va a ser Frankfurt-Berlín sin paradas. La verdad es que hay tanto que ver que lo más probable es que tengan que hacer o calcular un viaje de por lo menos 3, 4, 5 días para poder apreciar algo. Y en ese sentido, pues bueno, un poco quiero comentarles, Petra nos hizo favor o me hizo favor de compartirme el material que ellos tienen, y la verdad es que hay cualquier cantidad de trayectos en Europa que incluyen, en este caso son 14 los trayectos que tiene Petra, que incluyen algunos de los destinos de Alemania, como son Berlín, Frankfurt, Dresden, Nuremberg, Colonia, cuya catedral es Patrimonio Mundial, la Ruta del Rin y Neuschwanstein, el gran castillo inspirado en el que se inspiró más bien Walt Disney para hacer el castillo de Disneylandia, entre otras ciudades europeas. ¿Por qué Alemania? Mucha gente dice, bueno, Alemania es un país raro en el sentido de que no hay como una identidad, no es un país latino en el que más o menos entendamos, el lenguaje es completamente distinto. Sin embargo, es un país sumamente amigable, es un país que de verdad vas a ver, los alemanes son gente con una alegría de vivir increíble y son totalmente hospitalarios. Vas a descubrir que es un país con una vocación cultural increíble. Más de un tercio de las representaciones de ópera del mundo, es decir, 1 de cada 3 obras de ópera que hay en el mundo tiene lugar en Alemania. Hay 500 teatros, es decir, la densidad teatral más alta, 6,000 y tantos museos, eventos anuales de lo que quieras, hay el Salón del Automóvil, eventos de moda, de libros, etcétera, etcétera. En fin, algo que es súper importante y que comentaba Roberto. Alemania cuenta con 46 sitios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es el número 3 en Europa. 3 de ellos son sitios naturales, los demás son ciudades o paisajes urbanos. La verdad es que a donde te muevas en Alemania te vas a enamorar. Hasta antes de toda esta situación que desafortunadamente nos ha tocado vivir, había exactamente 22 vuelos semanales de México a Alemania. Ojalá que muy pronto este ritmo se recupere. Por lo pronto, Lufthansa ya ha anunciado que el día 4 de junio reinicia vuelos
no a este ritmo. Evidentemente, todavía hay toda una serie de restricciones internacionales, particularmente en este caso en Alemania, pero va a iniciar con vuelos semanales solamente a Frankfurt. Progresivamente, en función de cómo vaya superándose la situación, se irán abriendo más vuelos, incluso probablemente, digo, aquí quizá hasta me estoy adelantando yo, pero probablemente o eventualmente a Berlín, que ya ha anunciado la próxima apertura de su nuevo aeropuerto después de 1000 años más o menos que han estado aplazándolo. Otras razones para viajar a Alemania. Alemania te ofrece más valor por tu dinero en muchos sentidos. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla comparativa muy rápida, muy simple, sobre costos de estancias promedios en distintas ciudades comparables en Europa. Como puedes ver, el costo de una noche promedio en Berlín, por supuesto, hay mucho más caros, y hay algunos más económicos, es de 97 euros, contra incluso hasta 259 euros que puedes pagar en Ginebra. Algo bueno tiene que salir de un viaje a Berlín, en donde todo esto que te ahorras en estancia, a lo mejor lo puedes invertir en una gastronomía que es fantástica, pero ya llegaremos un poquito más adelante a esto. Ahora, Alemania es reconocida esencialmente por tres grandes centros urbanos. Múnich, cuyo jardín inglés vemos aquí, es uno de ellos, pero no quiero profundizar mucho para que Cristian pueda platicarnos mucho más a fondo en unos minutos más sobre lo que es Múnich, sobre lo que es Baviera. Aquí solo les voy a dejar así como aperitivo. Es un jardín, uno de los jardines urbanos grandes del mundo, que a su vez, y en vista de la cultura cervecera de la ciudad, tiene sus jardines cerveceros en los que pues podrás ir a echarte una fría, como le dicen los alemanes, a una buena cerveza. Por supuesto, está la ciudad de Frankfurt, que va a ser básicamente nuestro destino a llegar a Alemania. Frankfurt más identificada por ser un gran centro urbano, empresarial, eminentemente bancario, que sin embargo también tiene un gran acervo histórico por un lado y cultural. Tiene también un paseo de los museos que es verdaderamente espectacular y que vale mucho la pena. Y además de Frankfurt, lo puedes utilizar como un hub para salir hacia otros destinos que seguramente te van a encantar y de los cuales ya platicaremos un poquito más a fondo más adelante. Por supuesto, ¿qué decir de Berlín? Berlín, la capital de Alemania, una ciudad que es ejemplo de resiliencia histórica, que ha vivido de todo, lo bueno y lo malo, lo complicado, lo desafiante, y aún así sigue siendo una ciudad orgullosa, con una gran vocación que demuestra además el carácter de los alemanes. Una ciudad que ha aguantado una división que hoy la pensamos históricamente y vista para atrás absurda, pero al final de cuentas, una división que nos ha enseñado muchas cosas sobre la importancia de estar unidos, particularmente en momentos como este. Precisamente Berlín es esta ciudad que apenas en noviembre pasado celebró los 30 años de la caída de ese muro, de la ignominia, como le dicen algunos, de este muro que dividió al mundo entre occidental y oriental, y que la verdad es que esta caída, este momento histórico, a veces pensamos, bueno, seguimos hablando de esta caída del muro hace 30 años, y además fue en noviembre. Yo creo que sí, la verdad es que es muy importante seguir teniendo bien presente este momento histórico, porque la caída del muro no solo marca a Alemania, no solo reunifica a Alemania, sino que le da una nueva forma a la geopolítica europea, pero también al equilibrio político y geopolítico en el mundo. De modo que este muro, lo que queda de él,
sigue siendo un símbolo de la importancia de estar unidos y de seguir trabajando por un mundo como el que además se nos avecina, que nos va a plantear unos desafíos bien interesantes. La isla de los museos de Berlín la voy a comentar muy rápido. La declarada Patrimonio Mundial también por sí sola, la isla de los museos que cuenta con el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, la Galería de Berlín, el Museo Bode, que por sí solo también lo vamos a comentar en unos minutos más. La verdad es que es un lugar, por ahí decían que se necesitarían varios días solo para visitar una parte de uno de estos museos. Pero Alemania es mucho más que estas tres grandes ciudades. Alemania es el país de los castillos. Quizá ustedes no lo sepan, pero Alemania tiene más de 25,000 castillos hoy por hoy. El que estamos viendo aquí es precisamente uno de los cuales en el que Martín Lutero escribió su traducción del Nuevo Testamento y por tanto también dio entrada a una nueva manera de enfrentar cultural o religiosamente el mundo a través del protestantismo. Si a ti te gustan los autos, ¿quién no sabe de la calidad de la industria automotriz alemana? Son grandes marcas, bueno, sí les voy a tener que mencionar porque las tengo que mencionar. Son grandes marcas que además, grandes marcas que además rinden honor y rinden tributo a la mejor red carretera que existe en el mundo, que es el Autobahn. Y estas marcas tienen además de calidad, tienen una gran tradición. Y esto los ha llevado a tener cada una de ellas un museo. Están, por ejemplo, los museos de Porsche y de Mercedes en Stuttgart. Está el museo de BMW en Múnich. Está el de Audi en Ingolstadt. Y por ahí está esta fábrica. Les sugiero, si tienen tiempo y si pueden, métanse a la fábrica transparente de Volkswagen en Dresden. De verdad es una de esas cosas que te van a dejar asombrado. Vale mucho la pena hacer estas visitas. Hay incluso visitas virtuales que se están haciendo en estos momentos. Vale mucho la pena porque hablan justamente de esta vocación por la calidad y la precisión que tienen los alemanes y que cuando estés ahí la vas a comprobar seguramente. Pero ya habíamos comentado también, y nuevamente hablando de patrimonio mundial, la naturaleza en Alemania, 3 sitios declarados patrimonio mundial. Vas a ver naturaleza por todos lados, hay bosques increíbles, están los Alpes, están los mares del norte, en fin, vas a ver cualquier cantidad de pretextos. Ahorita que además necesitamos todos estos argumentos de la distancia social y de la sana distancia, Alemania te va a ofrecer muchísimo de esto, muchos lugares en los que vas a poder hacer hiking. Ciclismo tienes para ir al norte, al sur, al este o al oeste. Te vas a poder mover como tú quieras en Alemania en las rutas para ciclistas, para quienes les gusta el hiking, para quienes les gusta el camping, para quienes les gusta los oscuros, tienen espacio para esto. En fin, la naturaleza en Alemania te va a cautivar, te va a encantar. Pero, vamos, no se trata nada más de hablar de temas sueltos. Incluso hay unas rutas increíbles que vas a poder descubrir en Alemania. Vas a tener argumentos casi ya armados para ir más allá. Hablábamos, por ejemplo, de llegar a Frankfurt, y pues Frankfurt sí es una gran ciudad muy de negocios, pero ¿y luego qué? ¿No? Mucha gente dice, bueno, sí, ¿y luego qué? Bueno, Frankfurt lo puedes utilizar como punto de llegada para hacer recorridos como la ruta alemana de los cuentos. Como ustedes probablemente saben, Alemania, y seguramente por la maravilla de paisaje que tiene, ha dado cualquier cantidad de grandes artistas en la historia, entre ellos grandes escritores, y entre ellos están este par de muchachos que escribieron algunos cuentos que seguramente ustedes han oído hablar, que fueron los hermanos Grimm. Ellos nacidos en Hanau, al sur
eh, dan pie a lo que se llama ahora la ruta alemana de los cuentos, en donde ustedes van a poder hacer un recorrido que va justamente desde Hanau hasta norte, hasta Bremen, hasta Hamburgo, en el que podrán ir descubriendo sitios en donde están basados los cuentos de la Cenicienta o de Blancanieves, Flautista de Hamelin, en fin, algunos otros cuentos que ustedes los van a ver literalmente in situ, en persona, los van a poder disfrutar y de verdad van a poder quedar maravillados con la oferta que tiene Alemania en términos de ruta de los cuentos. Por supuesto está la ruta alemana de la cerveza y los castillos, en la cual no quiero profundizar mucho porque seguramente Cristian, que es especialista en Bavaria y especialista en cerveza bávara, nos va a poder platicar también muchísimo más. Pero es importante que sepan que existen estas rutas ya armadas en las que ustedes ya pueden tener una idea de qué recorrido hacer e ir conociendo y viendo y probando al mismo tiempo, a la vez que admiran paisajes como esta maravilla. Por supuesto, hay las rutas del patrimonio mundial, atendiendo a lo que comentabas, Roberto. Hay tan solo de patrimonio mundial, hay por lo menos 8 rutas. No las tengo en este momento, pero son 8 rutas que si ustedes entran al sitio de Germany Travel, www.germany.travel, y entran a la parte de patrimonio, encontrarán estas 8 rutas. Hay de castillos, hay rutas del vino, hay rutas de ríos, hay rutas de museos, la ruta justamente de los museos de Berlín que comentábamos en la isla de los museos. En fin, tienen para eso y mucho más. Por supuesto, ya lo comentábamos, está también la ruta de los vinos en la parte del Rin, en donde también ustedes van a poder descubrir cualquier cantidad, no solo de propuestas gastronómicas o gastrovitivinícolas, sino que también van a encontrar unos paisajes de verdad de quitar el aliento. No se los pueden perder, la verdad. Ahora, ¿cuál es la novedad en Alemania? Como en todas partes del mundo, pues Alemania está prácticamente cerrado de momento. Entonces, ellos decidieron lanzar una campaña que además ha resultado ser muy exitosa, sumamente exitosa, que se llama Discover Germany from Home. Para quienes no hablen en inglés, es Descubre Alemania desde casa. ¿Y esto qué significa? Es toda una puesta en operación de o armonización de cualquier cantidad de propuestas de museos, de salas de ópera, de salas de conciertos, los museos de los automóviles, de experiencias mismas. Incluso hay por ahí alguna en la que a través de unas cámaras de Google en 360 grados, durante 45 minutos, tú te vas a caminar literal a uno de los pueblitos alemanes y te olvidas y vas escuchando pajaritos y vas viendo este paisaje urbano, histórico, romántico, bellísimo. Vale la pena meterse, descubrir y un poco desconectarse de todo este ruido y toda esta parafernalia que traemos alrededor nuestro últimamente y que nos da chance de, aunque sea en casa, de respirar un poquito. Entonces, métanse al micrositio Discover Germany from Home desde www.germanytravel y vayan descubriendo algunas de las propuestas que les voy a hacer ahora si están ustedes. Pero antes de eso, déjenme compartir con ustedes un pequeño video justamente para que vayan viendo de qué se trata esta campaña. No está funcionando el audio, ¿eh? Dame un segundo. Parece que tenemos problema de audio aquí.
adrenaline rush. What are you dreaming of? ¿Ya se escucha? Perfecto. I'm dreaming. I'm dreaming of strolling through medieval lanes and alleyways. I'm dreaming of beautiful towns and captivating cities. I'm dreaming of whiling away the hours in cafes, of tasty street food, and of fine dining. I'm dreaming of epic shopping. I'm dreaming of world-famous attractions and amazing architecture. I'm dreaming of meeting friends and making memories to last a lifetime. What are you dreaming of? I'm dreaming. I'm dreaming of regal palaces and fairy tale castles. I'm dreaming of culture and the arts, of theatres and museums, ballet and opera. I'm dreaming of buildings and monuments steeped in history. I'm dreaming of time-honored traditions and customs. I'm dreaming of making new friends and seeing new places. What are you dreaming of? I'm dreaming. I'm dreaming of panoramic views and the great outdoors. I'm dreaming of the sun on my face, the wind in my hair. I'm dreaming of soaring mountain peaks and crystal clear lakes. I'm dreaming of the sights and sounds of the forest. I'm dreaming of riverside picnics and walking in the hills. I'm dreaming of windswept moors and endless nature. What are you dreaming of? Auf Wiedersehen. We can't wait to see you again and to turn your dreams into reality. Destination Germany. Discover Germany from home. We are living in unprecedented. Pues ese es básicamente el motivo de esta nueva campaña de Alemania. Y déjenme decirles por qué la están lanzando de este modo. Alemania hoy por hoy, en medio de toda esta locura que nos ha tocado vivir, o de esta oportunidad que nos ha tocado empezar a enfrentar, Alemania ha demostrado ser, a través de las acciones emprendidas como para prevenir, pero también para enfrentar, ya es hoy por hoy el lugar número 1 mundial en términos de seguridad respecto al COVID-19. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, efectivamente podemos estar tranquilos cuando se habla de que empiezan ellos a retomar actividades, que lo están haciendo con toda la seriedad, con toda la precisión que los ha destacado siempre a los alemanes. Esto también como viajeros, eventualmente, nos va a dar también la certeza de que vamos a llegar a un lugar seguro, a un lugar en el que la hospitalidad no significa esta cercanía que puede ser contagiosa en el mal sentido, ¿no? Entonces, esto nos da la certeza de que Alemania va a ser un lugar que cuando se dé la apertura plena, va a ser uno de los lugares más seguros del mundo para viajar. Pero bueno, justamente el pretexto de esta nueva campaña Discover Germany from Home es para darnos a conocer todas estas oportunidades que hay para visitar mientras todo esto pasa. Uno de las grandes celebraciones o de los grandes acontecimientos que desafortunadamente en su momento tuvo que ser suspendido en Alemania fue el jubileo por el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Quizá para los que no son amantes de la música clásica, a lo mejor no tiene gran relevancia. Sin embargo,
Beethoven es hoy por hoy considerado el más grande músico de la historia. Su novena sinfonía, el himno a la alegría, basada en un poema de Schiller, es hoy por hoy también el himno de la Unión Europea. Entonces, alguna importancia debe de tener un músico de este calado. La buena noticia es justamente esa. En virtud de que se tuvieron que suspender una gran cantidad, si no es que la mayoría de los celebraciones, de los conciertos, de los eventos que se tenían previstos para este año para celebrar este importante acontecimiento, 250 años de Beethoven, se logró que se puedan posponer, de tal manera que todavía hasta septiembre del 2021 va uno a poder visitar Bonn, la antigua capital alemana, que es la ciudad en la que nace este grandioso genio. Y bueno, en realidad en toda Alemania va a haber eventos a lo largo del año, tan pronto se abra, y el 2021. Ejemplos de estos acontecimientos son los proyectos digitales que van a poder ustedes encontrar en la página del Beethoven 2020, que es www.bthbn2020.de. Y aquí van a encontrar live streams o transmisiones en vivo, conciertos en vivo, pero también van a poder encontrar conciertos grabados de distintas orquestas en distintas partes de Alemania, justamente celebrando a este gran genio de la música. Ya les comentaba yo hace unos momentos también, estas son noticias relativamente frescas, la próxima reapertura del Aeropuerto Internacional de 14 años se tardaron, 14 años se aplazó. Cuando nos dieron la noticia, alguien que había estado siguiendo muy cerca todo esto decía, ya no les creo. Ha pasado ya tanto tiempo que de verdad no puedo creer que finalmente de verdad se abra, pero bueno, habrá ya una nueva puerta de entrada a Alemania en Berlín. Ya lo habíamos comentado un poco a grandes rasgos, primer destino cultural de Europa. La verdad es que Alemania es una locura, es casi un país convertido en museo y los museos convertidos en repositorios de todas las maravillas que se van a encontrar ustedes. Ya lo decíamos muy rápido, 6,700 museos. Al momento hay alrededor de 6,250 abiertos parcialmente o con experiencias virtuales ya puestas en marcha. Más de 500 teatros y 80 salas de ópera. El otro día me enteré de un dato que de verdad es fascinante. En Alemania, la cultura está tan arraigada, es tan algo de todos los días, no es algo que se planteen, voy a ser muy cool. Es algo que simplemente ocurre. En Alemania, cada año hay más gente en salas de concierto, en obras de teatro y en obras de ópera que en estadios de fútbol, para que tengan ustedes una idea de la importancia que tiene la cultura en este país. Entre ellos, pues bueno, lugares que van a poder ustedes visitar a través de Discover Germany from Home. Está la Ópera Estatal de Baviera, por supuesto. La Elfi, así le llaman, que es la nueva sala de filarmónica de Hamburgo, un nuevo símbolo de la ciudad de Hamburgo, no habíamos platicado mucho de ella. Yo crecí amando Hamburgo porque ahí empezaron los Beatles, pero es mucho más que los Beatles. La verdad es que es una ciudad vibrante, es una ciudad portuaria, es una ciudad sumamente cultural, como ya lo habíamos comentado, y yo creo que vale la pena darse una vuelta para que vean más o menos, ahí les voy a pasar un poquito muy rápido, de qué cosas van a poder ustedes encontrar en esta página. Si quieren domar a los niños en casa, hay conciertos para niños, hay historia, hay, en fin, aquí lo pueden ustedes ver. Dense una vuelta por la página de la Elfi desde casa. Por supuesto está la Ópera Estatal de Stuttgart,
que también perdón, ya me brinqué aquí, pueden ustedes aquí ver cualquier cantidad de live streams, conciertos en vivo, conciertos grabados, van a poder incluso entrar a algunos archivos. En fin, la verdad es que es enriquecedor. Hay cosas que uno a veces ni siquiera se imaginaba que podían existir. Les decía, 6,250 museos, algunos de ellos ya abiertos, algunos en proceso de ser abiertos y algunos visitables ya a través de las experiencias virtuales que se están ofreciendo a través de Discover Germany. El Museo Bode de Berlín, 30 salas, forma parte, como decíamos hace un momento, de la isla de los museos, que justamente si alguien quiere preguntar por qué Patrimonio Mundial, en estos museos se conjuntan más de 6,000 años de historia de la humanidad. Hay arte desde lo más antiguo hasta lo más contemporáneo. La verdad es que es increíble. Tan solo tan solo el Bode Museum de Museo Bode de Berlín merece la pena por los archivos que se pueden acceder. Ya habíamos hablado de Frankfurt y de sus museos. También, por supuesto, está el Museo Stedel, que también ofrece una buena cantidad de recorridos virtuales que, de verdad, vayan. Yo sé lo que les digo. Vayan y véanlos. Va a valer mucho la pena. Dresden, por supuesto, también, la antigua Alemania Oriental. Dresden también tiene una de las colecciones de arte más increíbles que se puedan ustedes imaginar. Entonces, vale la pena meterse ahí también. Son cualquier cantidad, son creo que 3,000, si no me equivoco, son 3,000 años de historia del arte que se conjugan tan solo aquí en las colecciones de arte de Dresden. Habíamos comentado ya 25,000 castillos y palacios. Aquí estamos viendo, como comentábamos al principio, y justamente Petra en algunos de sus recorridos por Europa pasa precisamente por aquí. El castillo de Neuschwanstein, espero haberlo dicho bien, estimado Cristian. Siempre se me hace nudos la boca cuando lo menciono. Es el castillo en el que se inspira Disney para hacer el castillo de la Cenicienta en Disneylandia. Una belleza, herencia de Luis II, que vale realmente mucho la pena visitar. Y si no te gustan los castillos, simplemente admira el bosque. Es una maravilla en otoño de estar en este lugar. Es una locura de colores. Está el castillo Schwerin, que ahora es sede del Parlamento, y que justamente tiene unas vistas espectaculares del lago del mismo nombre. El Palacio Sanssouci, que en francés significa sin miedo. La verdad es que es tan asombroso que de verdad lo hicieron sin miedo alguno. Es una locura de arquitectura, de decoración, una decoración riquísima que vale la pena visitar. En fin, creo que con esto resumo a muy grandes rasgos un poquito. O sea, de verdad es una locura. Podría haberme ido a los Alpes, podría haber hablado de la Selva Negra, podría haberme adentrado más en los vinos y en la gastronomía, pero creo que esto en términos generales resume. No sé qué le pasó a Pedro, que ahorita perdió su conexión. Vamos a ver si en un segundo regresa. Si no, Pedro, perdiste tu sonido. ¿Todo bien? ¿Ya me escuchas? Ya, Hola, perfecto. hola. Nos interrumpiste un segundo. Perdón. Bueno, era nada más el agradecimiento, es un poco ponerme a las órdenes de todos ustedes. Aquí está mi correo. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia, estoy aquí a sus órdenes en el correo. Y sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Cristian, que nos va a platicar más a fondo sobre todo lo que es Baviera, que ya verán, si les gustó lo que ya vieron, van a quedar encantados, porque además Cristian lo va a platicar bastante mejor que yo. Muchísimas gracias. Mucho éxito, Cristian.
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias también Pedro, muchas gracias por la invitación. Ya lo hemos entonces escuchado que... todavía está, creo que en pantalla, porque me dicen que no puedo compartir mientras que... No, sí, ya puedes, ya puedes. Ya. Sí, bueno, gracias. Entonces ya hemos escuchado de la gran diversidad de Alemania, que es en fin la riqueza de sus estados, que sus varias regiones y algo tiene que ver también esa, yo creo que aquí la presentación algo tiene que ver esa gran riqueza de Alemania, obviamente, con su variedad de tantos países y es la gran historia de Alemania que hemos escuchado, porque hay tantos castillos como los estamos viendo en Alemania, porque hay tantos teatros y otras instalaciones que, que se están escuchando. Eso tiene que ver mucho, solamente estoy aquí luchando con la presentación, porque hay tantas actividades, tiene que ver mucho con esa rica historia de Alemania que habían muchos territorios diferentes que gobernaban el país y entonces se tienen cada uno de esos pequeños territorios poco a poco se ha formado. ¿Todavía me escuchan o? Sí te escuchamos, pero se quitó lo que estabas compartiendo, Cristian. Sí, algo se brincó. Pero entonces lo importante es que son esas regiones y territorios que... Todavía no tenemos tu presentación, Cristian. No. No estamos viendo tu presentación. No, tengo que regresar ahora a la... Acuérdate compartir pantalla y de ahí vamos a tener tu presentación. Eso. Así, entonces y eso es, en fin, el vínculo a Baviera, estamos viendo que son las regiones de los estados que poco a poco se han formado a lo que es la Alemania de ahora, y entonces con eso que tiene Alemania de diversidad, tiene mucho que ver con sus regiones que tenemos en Alemania y son, en fin, más los estados y las imágenes que tienen esas diferentes regiones, porque cada uno de esas pequeños territorios ya tenía sus propias residencias, sus propios castillos, tenían muchos. Entonces, actividades culturales y uno de esos estados obviamente es Baviera, que se ve aquí en el centro de Europa, en el sureste de Alemania. Somos de la superficie el estado más grande de Alemania, de habitantes el segundo lugar, con dos grandes ciudades, Nuremberg y Múnich, que son destinos ya muy conocidos y importante también el aeropuerto de Múnich, es el más grande, el segundo más grande de Alemania, aparte de Frankfurt. Como ya hemos escuchado, se puede llegar desde México directamente a Múnich. Esperamos que también cuando se regulariza la situación se va a mejorar. Todo eso, sí se conoce muchos de los atractivos de Alemania que a veces se relacionan con Alemania, son propios de Baviera. Eso es muchas veces así en Alemania, que son de los estados, pero son símbolos para todo, como la cerveza, el Oktoberfest, los castillos, el Neuschwanstein y otros que a veces ni los relacionan tanto con una región, y eso es lo bueno, también son típicos para Alemania aparte. Y el estado de Baviera también, y eso es lo típico, se conoce es para una gran combinación entre sus tradiciones. Por un lado, una larga historia, somos el estado más antiguo en el territorio alemán con más o menos 1400 años de existencia como Baviera, pero también hay muchas nuevas desarrollos. Somos un estado muy innovador, de mucho emprendimiento y marcas que conocen en todo el mundo como Adidas, Audi, BMW, Siemens y muchos más son
del estado. Pero ya llegando más a lo turístico, lo bonito es, y eso es algo típico en Alemania, que en regiones relativamente pequeñas, también dentro de un estado como Baviera y otras partes de Alemania, se puede disfrutar una combinación. Eso es para ustedes, si quieren también ofrecer paquetes, muy interesante. Por un lado, ciudades de encanto con muchos monumentos históricos y el ambiente de cuentos a veces, como aquí algunos ejemplos ven, Nuremberg, Bayreuth, conocido también por el Festival de Richard Wagner, pero también por sus monumentos históricos, un patrimonio de la humanidad que vimos en otra foto, un teatro, la ópera, única ópera conservada de la época del Barroco. Augsburgo, también una ciudad del Renacimiento con un ambiente muy bonito, un palacio municipal con una sala dorada, Ratisbona, que vamos a conocer más en detalle después, y por supuesto Múnich. Y dentro de esas ciudades, eso es lo bonito, no solo se da en esos monumentos históricos y museos que en sí ya son muy interesantes, sino una gran riqueza de lo que se llama a veces el patrimonio inmaterial entre festivales históricos, desfiles históricos, los eventos culturales que hemos escuchado antes. Y por supuesto también otra manifestación del patrimonio inmaterial, tal vez la que más uno busca también en los viajes o para integrarlos, es el arte culinario. Hablando solo de Baviera y Alemania en sí, obviamente tiene todavía más variedad. Contamos con una zona también de vinos en el noreste de Baviera, ya casi colindando con Frankfurt, en la zona del Meno. Tenemos obviamente esos productos muy típicos como salchichas, esas comidas embutidos en su gran variedad, los jardines de cerveza, que son una cultura en especial, sobre todo en el sur de Baviera, en Múnich y sus alrededores, pero también en los Alpes, en las cabañas, la oportunidad de disfrutar los productos regionales, muchas veces quesos y embutidos hechos en el mismo lugar, en esas zonas. Eso es algo importante también, esa regionalización cada vez más. Pan de especias, sobre todo en la época de Navidad, como en Nuremberg, en otras zonas. Y también, por el otro lado, gastronomía de estrella no es una contradicción, sino cada vez estamos observando más hasta un acercamiento entre lo tradicional y la vanguardia, lo internacional. Son sobre todo, es una nueva generación de chefs que tienen esa habilidad de combinar lo tradicional, muchas veces de sus abuelos más que de sus papás, con lo moderno que han conocido en todo el mundo. Pero no solamente es el ambiente de gastronomía, el ambiente de monumentos históricos, es todo el paisaje cultural, que muchas veces no es el paisaje natural, sino es donde los humanos ya han modificado algo, pero ese paisaje tan armónico, pero también un paisaje natural con una naturaleza impresionante y bien conservada. Eso creo que es lo importante, que uno también, si uno sale a disfrutar la naturaleza, si uno se mete al río, a los lagos, no están contaminados, están muy limpios, están de muy, muy buena calidad. Y hay muchos ejemplos. El río Danubio es uno, también se ofrece para destinos turísticos en el sur, en los Alpes, los lagos, aquí el ejemplo del Chiemsee, también los Alpes con la montaña más alta de Alemania, en Garmisch, la Zugspitze, que ven con el teleférico. Y obviamente también dos parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Bosque Bávaro, que es el más antiguo en Alemania, fue decretado en 1970. Están celebrando, digamos, querían celebrar 50 años, ya el cumpleaños, ahora lo hacen más tranquilo, pero seguramente lo van a reabrir y es uno de los destinos más visitados en el estado, con más de 1.300.000 habitantes por año. Ahora quiero profundizar un poquito esos diferentes aspectos y combinarlos con destinos, algunos destinos que tal vez ya más conocidos y otros no tan conocidos que también ustedes pueden combinar en algunos paquetes que ofrecen. Hay muchas ciudades medievales románticas, ya lo vimos, hasta lo vimos también en la oficina ya
atrás de Pedro, desde la ciudad de Rothenburg ob der Tauber en el noreste de Baviera, forma parte de la ruta romántica, donde hay varias ciudades del mismo estilo, cada uno con sus propiedades, pero muy bonitos para disfrutar. Obviamente también no solo la arquitectura, sino también la arte gastronómica. Si seguimos ese rumbo en el norte de Baviera, en la región que se llama Franconia, llegamos a Würzburgo. Antes era una residencia de los príncipes obispos de esa región, que eran príncipes, obispos y duques muy poderosos, y se construyeron en el siglo XVIII un castillo, una pequeña copia de Versalles, que ahora es patrimonio de la humanidad también por algunos murales muy famosos del pintor italiano Tiepolo. Esa zona de la ciudad de Würzburgo está en medio de la zona del vino de Franconia, que ya ahora es muy famoso también por muchos viticultores artesanales que se dedican a productos a muy pequeña escala, de muy alta calidad. Entonces también se puede disfrutar el vino en esas zonas. Y si nos movemos un poquito más a otra parte de Franconia, llegamos a la ciudad de Bamberg, también patrimonio de la humanidad por UNESCO, por todo el centro histórico con sus edificios, entre la catedral con 4 torres, el Palacio Municipal y otros más. Pero también aquí hay una especialidad porque ya no estamos en la zona de vinos, sino ya es la zona de cerveza, y aquí también tienen cervezas muy especiales, entre ellas una que se llama cerveza ahumada, casi sabe como aquí el mezcal con un sabor un poquito a humo. Si brincamos un poquito más al sur, llegamos al río Danubio, también una muy bonita forma de unir los viajes, ya lo escuchamos, de Alemania como un tour de ríos, a la ciudad Regensburg o Ratisbona en español, con una catedral medieval y toda la arquitectura del medieval, y es la única ciudad grande en Alemania que no fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron la suerte que habían neblinas y no, entonces desviaron los aviones de Boeing. En sí se conservó la ciudad y hace ya varios años fue declarada Patrimonio de la Humanidad. En el mismo Danubio, no tan lejos de Regensburg, de Ratisbona, está un convento que tiene sus raíces en el siglo VII, ahora con arquitectura muy bonito, un jardín de cerveza en el centro donde se ve el árbol y una cervecería, y en un ambiente que también es protegido a nivel mundial de una cañada del río Danubio que pasa por una zona de rocas calizas donde uno también puede hacer excursiones en barcos. Si seguimos el Danubio más abajo, ya a la frontera con Austria, llegamos a la ciudad de Passau, que también es una ciudad muy bonita del barroco. También antes era una pequeña residencia de príncipes, obispos, después fue integrado a Baviera, pero eso también explica tanta riqueza, porque cada uno de esos gobernantes quería sus propios teatros, galerías de artes, artistas y todo eso. Otro ejemplo hasta allá de un ambiente muy medieval, muy bonito, es la ciudad de Nuremberg, la segunda más grande de Baviera, casi el mismo tamaño que Múnich, la zona metropolitana, con un castillo imperial de la época medieval. Muchas casas, obviamente, reconstrucciones por las destrucciones de la guerra, también modernas, museos, a la historia más reciente con el nacionalsocialismo y los juicios de Nuremberg, que también se pueden visitar ambos lugares con centros de documentación, pero también disfrutar el arte culinario, que aquí sobre todo algo típico son las salchichas de Nuremberg. Claro, cada ciudad tiene sus salchichas, Regensburg tiene algunos Nuremberg y cada uno está orgulloso en esos, pero esos hasta están registrados como denominación de origen, los de Nuremberg. Ya brincando a la ciudad que también tiene famosas salchichas, pero son las blancas que vimos en el inicio, es München o Múnich, la capital de Baviera, una ciudad, por un lado, muy abierto, muy cosmopolita, pero también con su carácter histórico. Era el lugar de Juegos Olímpicos con instalaciones y combina una vida cultural impresionante que hemos escuchado en otros ejemplos de Alemania. Aquí está también el dicho Teatro Nacional, ahora se llama estatal, la ópera del Estado, pero aparte de esa ópera del Estado, solo en Múnich el
el sector público, es decir, el gobierno del estado y del municipio, están financiando 4 orquestas entre sinfónicas y de la ópera, y hay muchos museos, una gran diversidad entonces de ofertas culturales. Y por el otro lado, lugares como el mercado tradicional de alimentos que se ve también en el otro lado del foto. Múnich también tiene marcas muy conocidas, desde el equipo de fútbol Bayern München, obviamente también la marca BMW, que tiene el corporativo, la cerveza HB y muchos más. Allianz no solo es por Bayern München, también conocen los seguros. Otra marca conocida es el Oktoberfest, que también uno de los atractivos principales, y aquí ya se mencionó que en este año lamentablemente se canceló porque todavía se consideran el riesgo demasiado grande con tantos visitantes, 2 millones del extranjero, 6 millones nacionales. Y, en fin, como dijo el gobernador de Baviera, uno puede celebrar el Oktoberfest, solo 100% no lo puede celebrar. Si estás quitando, digamos, la densidad y todo el ambiente, ya no es el Oktoberfest. Por eso, todos muy tristes y lo lamentaron mucho, pero decidieron cambiarlo o cancelaron este año, pero seguramente va a haber más grande en el año que viene. También hay muchos otros festivales. Múnich, aparte, también ofrece sitios históricos como castillos de la época del barroco, aquí el castillo de Schleißheim en el fondo, pero también nuevos museos como el Centro de la Documentación sobre el Nacionalsocialismo, que es una parte de la historia, obviamente la más negra también de la ciudad, pero ahora lo hacen muy ofensivo y lo presentan en un análisis muy crítico, muy didáctico. Y aparte, obviamente, un gran número de museos, 4 galerías grandes de pinturas desde la época medieval hasta la moderna, incluyendo en medio expresionistas, impresionistas, una gran gama de todo lo que uno quiere ver. Y lo bonito es, desde Múnich uno está muy cerca en los Alpes y sobre todo en los famosos castillos de Luis II, que aquí también se pueden ver, como el castillo Herrenchiemsee, que está en medio de un lago en una isla. Es una copia de Versalles que mandó construir Luis II de Baviera, no concluido. Se acabó el dinero y después también lo quitaron del poder. Y el único castillo concluido, muy bonito, tal vez no tan conocido, es Linderhof. Es una copia también de un castillo francés en medio de un parque bonito en los Alpes, muy cerca de Oberammergau, que también es conocido por la representación de Pasión de Cristo. También estaba planeado para este año 2020 el festival, ahora lo movieron a 2022, pero es en toda esa zona, que es una zona verdaderamente bonita y romántica, y no tan lejos el castillo más famoso, el Neuschwanstein, que también en el año pasado cumplió 175 años de la colocación de la primera piedra, y es una combinación de un castillo romántico diseñado por pintores de ópera, de escenarios de ópera, con elementos modernos, construcciones de acero adentro, algo impresionante y típico para este rey. Y en los Alpes no solo hay castillos famosos, también hay zonas muy románticas. Aquí el famoso Lago de los Reyes, ya cerca de Salzburgo, del lado sureste de Baviera, con un lago muy grande. Es como un fjord dentro de las montañas enormes, y el segundo parque nacional de Baviera. También en los Alpes, sobre todo en otoño, ojalá ya se normaliza los viajes. Uno puede disfrutar muchas tradiciones en un ambiente de un paisaje muy bonito, como cuando bajan las vacas de los Alpes en otoño, y también pueblos románticos, pintorescos, como aquí Garmisch-Partenkirchen, que está donde está la montaña más alta de Alemania, la Zugspitze. También fue lugar de los Juegos Olímpicos de 36, con muchas instalaciones de deporte. Y los Alpes, obviamente, también son muy especial en esa época de invierno. Y si uno quiere disfrutar, creo que Alemania y Baviera siempre vale la pena también, tal vez empezar en verano, pero en un momento, si uno tiene la oportunidad de disfrutar también esos cambios de estaciones. Eso es una breve
digamos, paseo por algunas opciones, obviamente hay muchos más. Eso es el reto en Alemania por ser tan particular, tan regional, que hay muchos lugares por visitar, una gran diversidad, pero muy bonitos. Lo que también siempre creo que es importante para ustedes, que sin grandes distancias en una zona cerca de una ciudad como Múnich, Nuremberg, Regensburg y otros, uno puede integrar otros elementos, naturaleza, aspectos del paisaje, visitas de castillos afuera, eso es lo bonito. Con eso ya concluyo, y para tal vez ustedes pueden disfrutar esas impresiones de la manera integral, pasarlos más en vivo, voy a pasar un breve video, esperemos que corre. Si no funciona, por favor, me avisen. Gracias. A ver, se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron todos, y aquí mi Blanquita me pone que qué bonito Alemania, que uno conoce unas ciudades, pero sí, es un país que tiene todo, tiene muchísimas cosas. O sea, Cristian, Pedro, muchas gracias por esta presentación. Vean, aquí me pone Lupita, sin palabras. Eso es lo que es Alemania. Sé que la competencia es dura, y competir con países también con gran riqueza como Francia, como Italia, como España, es complicado, pero ojo, que se quede claro, Alemania no está atrás de ellos. O sea, son lugares que posiblemente son mucho más conocidos algunos temas, pero el tema cultural que tiene Alemania es maravilloso. Maravilloso, norte, sur, este, oeste. Díganme qué lugar. Y aparte, toda la vida con cerveza se ve mejor, entonces imagínense, ¿no? Entonces, el lugar que te vayas, ahorita estaba escribiendo con José, mi hermano, de un día que nos fuimos de viaje y que nos tocó estar por Alemania juntos, y vean qué cosas, ¿no? En esas épocas no había
tanto los teléfonos y todo eso, me dice, oye, que nos hubiéramos tenido una foto de Düsseldorf cuando nos las pasamos por allá. Y nos aventamos una fiesta porque también era una celebración de la cerveza y nos divertimos horrores. Eso es Alemania. Alemania es un país que obviamente a los mexicanos nos quiere muchísimo. Ahí está la importancia de los alemanes en México. En particular el tema automotriz, pues imagínense, aquí en México tenemos Volkswagen, la planta más grande de Volkswagen fuera de Alemania está en Puebla. Audi, una planta increíble, se hace la Q5 aquí. BMW ya también está aquí. O sea, realmente es muchísima la influencia alemana que tenemos aquí en México. Y les voy a decir algo. Yo creo que sí se merece hacer un compromiso porque Alemania es un país que debemos de vender todos y tenemos que vender nosotros más. Ahorita lo decía Pedro, ¿no? Nosotros en los circuitos los pasamos, pero creo que hasta deberíamos de ver que se queden 1 o 2 noches más. O sea, que entren por un lado y salgan por otro. Porque sí, creo que Alemania tiene mucho, mucho que dar. Oigan, muchas gracias. Salieron varias preguntas que se las voy a ir haciendo poco a poco. A mí me dejaste impresionado, mi querido Cristian, con el tema del bosque bávaro. Pero decías que era de 1700 y luego comentaste que fueron 50 años. No lo entendí. No, eso fue en 1970. Digamos, el bosque obviamente es mucho más antiguo, pero el Parque Nacional fue decretado en 1970, hace 50 años. 1970, vean qué importante, y lo he visto, y también ahorita cuando hemos tenido diferentes presentaciones, ¿se acuerdan cuando arrancamos con Brand USA, que hablaba de los parques naturales de Estados Unidos? Les dije, expongan eso, porque son cosas que queremos aprender y saber. Ayer que hablaba con Cristian y con Pedro de esto, les dije, oigan, platíquenos de los parques naturales, porque es un tema importantísimo. Importantísimo, y mira, estos parques a mí me llenan de alegría. Una cosa, y perdón, sigo hablando de cerveza. Oktoberfest. Cristian, platícame, porque estamos de luto en México de que no hay Oktoberfest este año. Pero ya se abrió la producción de cerveza. La producción sí se abrió, pero hasta ahí tal vez pueden ayudar los mexicanos a los cerveceros en Baviera, porque en los últimos semanas eran muy duros para ellos, porque sí, con esa baja de actividades de gastronomía, de festivales, producen mucho más y ya no venden. Dicen, los tanques son llenos y las cajas son vacías. Entonces, también sería una chance de adquirir cerveza. Pero el detalle justamente fue la decisión con el Oktoberfest que hasta el 31 de agosto, sin duda ninguna, están prohibidas todos los grandes eventos. Y después la decisión fue qué se hace con esos mega eventos como el Oktoberfest, que ya están en septiembre, porque se llama Oktoberfest, pero todos saben que por razones del clima lo movieron a medianos de septiembre, solo el último fin de semana es del octubre. Entonces, tan cercano a esa situación todavía cuando apenas se sale de esas medidas de no permitir grandes eventos, decidieron no hacerlo. También creo que para dejar cierta seguridad a los mismos restaurantes y todos los que están operando el Oktoberfest, están buscando alternativas pequeñas en este año. Una es hasta que los que normalmente están con sus stands, no las tiendas de cerveza, pero los stands en el Oktoberfest, que los van a repartir en la ciudad de Múnich en esas fechas para lo menos pueden vender en la ciudad cerveza y otros productos más. Y todavía hay discusiones políticas, hasta nuestro ministro, que es de Economía y también de Restaurantes, no estaba tan de acuerdo con el gobernador. Él hasta quiso proponer tal vez un Oktoberfest más pequeño, con espacios más amplios, con menos, pero en fin decidieron a lo menos no hacerlo como se lo conoce, pero en el año que viene seguramente va a haber otro, y lo bueno es que aparte del Oktoberfest hay muchos otros festivales de cerveza, no tan grandes, muchos también no los van a realizar en este año, pero muchos otros sí, más pequeños tal vez los permiten, y no necesitan esperar hasta el Oktoberfest del año que viene. Seguramente en el año que viene, ya en la primavera, va a haber una fiesta de primavera en el mismo lugar del Oktoberfest en Múnich y muchos otros festivales de cerveza. Tenemos que seguir con estas festividades. Estoy seguro que sabemos que estamos en pre-vacuna y post-vacuna. Veamos qué pasa, pero sin duda son de las tradiciones más increíbles. Tuve oportunidad de estar ahí hace 3 o 4 años. Qué divertido es, qué gran producción,
cómo son simpáticos los alemanes, cómo todo el mundo se divierte. Realmente esperemos esas fechas para poderlo hacer, ¿no? Oye, mi querido Pedro, se nos conectó nuestra querida Pati Ortega, que te mandaba muchos saludos. A Pati también te mando un beso muy, muy grande. Y a Ale también. Y a Alejandro un abrazo. Gracias por estar con nosotros, Pati. Aquí platicaban que en la Alemania hay temporada baja. ¿Y cuál es la temporada alta y baja? Sí es muy diferenciada la temporada, y aquí Pedro me va a ayudar en esto. ¿Por qué? Porque Alemania tiene una fuerza de turismo, de reuniones y de exposiciones durísima. En Alemania, a ver, en México, les voy a decir, el Centro Expositor de Puebla tiene 50,000 metros cuadrados de exposición. El que tienen allá es de 200, 300 o 400,000 metros, ¿no, Pedro? Platícanos un poquito para que vean la importancia, y por eso de repente estás en temporada baja, pero es temporada alta de exposiciones y los hoteles valen 5 veces más que en temporada alta, ¿no? Platícanos de ahí un poquito, ¿no, Pedro? Mira, no tengo aquí a la mano en este momento la información, pero ciertamente la importancia, justamente ya lo comentábamos, ¿no? Lo que es Frankfurt, por ejemplo, tan solo Frankfurt, que es una locura, y es podríamos casi decir que es una ciudad hecha para eso, ¿no? Tiene uno de los mejores salones, por ejemplo, Salón del Automóvil, por mencionar uno, ciertamente es uno de los eventos más emblemáticos en la rama en el mundo, ¿no? Entonces, justamente estaba leyendo en el chat y veía la pregunta de cuáles son las temporadas altas y bajas. La verdad es que Alemania es un país tan grande y tan diverso que es muy difícil hablar de unas temporadas más altas o más bajas. Depende también mucho de cuál sea el objetivo de tu viaje y qué sea lo que estás buscando. La región y la zona, ¿no? Todo. Exacto. O sea, al final de cuentas, uno puede pensar, por ejemplo, en ir a los mercaditos navideños, que es una temporada muy alta, que además es fenomenal. Curiosamente, ahí es donde se inventa, por decirlo de algún modo, la cultura navideña como la conocemos y la entendemos nosotros aquí, pero eso muchas veces no lo sabemos. Toda esta cultura del árbol, de las esferas y demás, todo esto viene heredado de la cultura alemana. Y la verdad es que ver los mercadillos navideños ahí, que además son cientos en el pueblo más pequeño y olvidado, bueno, olvidado no diría olvidado, no es la palabra, pero en el pueblo más pequeño que no tenemos a veces en el radar desde acá, porque muchas veces los mexicanos pensamos en Alemania, y me ha pasado, Berlín, no, espérate, es que Berlín es Berlín, está allá, pero está Hamburgo, está, en fin, está todo lo demás, está Düsseldorf, está Bremen, está, por supuesto, Baviera, está, en fin, es muchísimo más que eso. Entonces, para poder decir temporada alta o temporada baja, tendríamos que decidir primero a dónde queremos ir, si al norte, si al sur, al centro, en fin, cómo queremos articular un viaje a Alemania, y en función de eso, pues ya ver cuándo es más conveniente o no ir. Hay a quien no le gusta el frío, entonces pues, invierno está fuera de toda posibilidad, pero hay a quien le encanta. Oye, Pedro, a ver, me decían aquí que hubo 2 cantidades que dijiste. ¿Cuántos museos hay en Alemania? Sí, son 6,700, pero 6,250 son los que ya están en operaciones o en operaciones virtuales. Sí, ya por ahí contesté la confusión, me di cuenta del... Oye, te quiero pedir un favor, no pongas tu dirección de tu casa porque hay 3 personas que ya quieren tu gato. Perdón, son incontrolables los dichos. Aquí. ¿No? Ya quieren tu gato, entonces por favor, ayúdame a no dar tu dirección, porque si no mañana desaparece un gato y yo qué te digo. Oye, ahora que me vaya a Alemania se los presto. Oye, nos platican los amigos del Facebook, los que están conectados, ¿cuál es la fecha que se recomienda para hacer la ruta de los castillos? ¿Y cuántos castillos recomiendan visitar? Sé que es muy extensa, pero platícame, dame un ejemplo y esto puede ser así y tantos castillos. Mira, yo lo haría por lo menos 7 días, por lo menos. Es decir, Baviera, yo creo que ahí es donde está como el top. Yo creo que ahí Cristian nos puede dar mejor el dato, pero yo no me iría menos de 7 días, y hacer una buena ruta de castillos, sería lo menos.
Y esto hablando solo de Baviera, ¿eh? Ok, perfecto. A ver, Cristian, ¿tú qué opinas? No, eso sí es porque si uno está pasando demasiado rápido, ni los puedes disfrutar. Y Claro. son los castillos grandes, hasta ahora en Neuschwanstein, hasta uno tiene que ya apuntarse, es decir, uno registrarse por sistemas de internet. Me acuerdo, como niño fue fácil, uno tocaba en la puerta del castillo hace 30 años o 40 y entraste, pero ahora tienes que pedir tus boletos y todo, y sobre todo solo Neuschwanstein lo es Neuschwanstein. Claro. Hay un lago muy bonito, está el otro castillo de los papás de Luis en el lugar, hay un restaurante o varios restaurantes para disfrutar la cerveza en Hohenschwangau, entonces solo eso es un día, por ejemplo, con Neuschwanstein y tal vez algo. Claro, por eso justamente, hay que contemplar. Justamente por eso les ponía yo las distancias que hay entre algunas de las ciudades, que además son engañosas, porque si tú vas a hacer un recorrido de 500 kilómetros y en el autobahn, hay quienes dicen, bueno, 500 kilómetros en el autobahn lo hago en 3 horas o en 2 horas, porque como se sabe, no hay restricción de velocidad ahí. Pero el punto no es hacer, o sea, los recorridos no son lineales, no son de un punto A a un punto B. Ahí el chiste es que hay tantas cosas que ver en un trayecto de 500 kilómetros que tú podrías hacer 7 días por lo menos. Justamente uno de los recorridos que les platicaba ahí, los cuentos, no lo haces en menos de 4 días, por ejemplo. Y son 500 y tantos kilómetros. Sí, a ver, es que Pero, ahorita lo decías, Alemania realmente en cada pueblito que te pares, en cada ciudad que te pares, hay algo que ver. Hay una historia extraordinaria. Hemos hablado muchísimo del patrimonio de la humanidad. Alemania está certificado, casi media Alemania está certificada con patrimonio de la humanidad. Entonces hay muchísimas cosas interesantes. Entonces vas a ir en la carretera, vas a llevar 50 kilómetros y vas a decir, oye, yo aquí me paro, yo aquí párate. yo aquí, y así, y luego, oye, aquí está la entrada al Parque Natural, oye, me voy a parar al Parque Natural. Créanme que hay muchas cosas que hacerse, hay tours que hay de toda Alemania, sin duda, para que vayan acompañados con guías de español y todo, como siempre lo hemos hecho. Y eso es bien importante. Es bien importante que veamos que esa es una Alemania increíble y que es una Alemania que se tiene que visitar. Oye, Terzi, me comentabas que el video queda grabado en Facebook, pero también recuerden que todos los webinars van a estar en la página de Petra, www.petra.mx. Ahí se meten webinar y ahí aparece el webinar que quieren. El video que nos puso Pedro y el que tiene Cristian también van a estar ahí junto a las presentaciones y ahí las van a poder descargar. Ojo, también escríbanos al WhatsApp de Petra y se los podemos mandar. Hay una cosa que quiero aprovechar y aquí saben que desde el inicio hemos hablado mucho de la tecnología y de todo lo que se puede hacer y lo que se puede visitar desde casa. Les quiero platicar que aquí Pedro me hizo favor de mandar 5 ligas de Bavaria, de Berlín, de Potsdam, de Frankfurt y también la sala de conciertos digital de Berlín. Se las voy a mandar, escríbanme al WhatsApp y les voy a mandar estas 5 ligas para que las vean. Realmente aprovechemos este espacio. Hoy hay tiempo importante para poder estar todos juntos y obviamente aprovechar esta tecnología que nos hace vivir los conciertos al lado y todo, ¿no? Ese es un tema que les quiero comentar. También, oye Pedro, el evento de Worksherse, ¿puede ser? Worksherse. Ajá. Lo comentaste, que si pudieras dar más información. A ver, dame un segundo. En la que lo buscas, yo voy a platicar. Y sí, perdón, saben que los museos me encantan y la isla de los museos de Berlín no se pueden ir sin ella. No se pueden ir sin ella. Están los muros de Babilonia, un azul cobalto que uno se vuelve loca. Está el mercado de Pérgamo. No, a ver, están cosas que no se pueden imaginar. Recuerden que Alemania obviamente fue un gran conquistador también y un gran conquistador que se llevó mucho de su cultura de otros países que fueron conquistando a su país. Entonces entran al museo y acuérdense también, hablábamos de las colecciones egipcias, también Alemania, y ahí tienen una colección egipcia que está para irse para atrás. Por favor, Berlín, mínimo, 2 días en la isla de los museos. Mínimo.
Y ahorita con la nueva entrada que están haciendo, porque los museos cada una tiene diferentes entradas. Y sí, a ver, Berlín es frío y en épocas de frío hacer fila afuera pues no está tan simpático, por más que te pongan calentones y te pongan cosas así. Hoy no recuerdo si son son cientos de millones de euros que está gastando la presidenta Merkel en este tema y están dejando una entrada. No recuerdo para cuándo va a estar lo de la isla de los museos. ¿Ustedes saben? No, no tengo el dato todavía. Bueno, pero seguramente pronto va a estar. Y también lo del aeropuerto de Berlín, otro gran acontecimiento, ¿no? Octubre. El aeropuerto de Berlín está programado para el 31 de octubre. Por ahí estaba viendo también que para cuándo se abren fronteras a mexicanos. Obviamente esto es algo que todavía no tenemos esta información. Por el momento, los vuelos que se reanudan a partir del próximo 4 de junio van a ser con restricciones naturales del mundo. Serán para ciudadanos europeos con pasaporte europeo o ciudadanos en tránsito. Sin embargo, pues bueno, esta ya es una muy buena señal de que inicia la actividad, inicia la reapertura. Por supuesto que nosotros estaremos compartiendo la información tan pronto la tengamos, porque además nos gusta compartirla muy rápido la información. Cuando tengamos ya abiertas las fronteras para mexicanos, por supuesto que vamos a querer salir corriendo. No, desde luego, y ese es un gran pretexto. Y yo les comento que estuve platicando con Felipe Bonifati, que como bien saben es el director de Lufthansa en México, y un tema bien importante, ya lo decía Pedro, 4 de junio vuelve México-Frankfurt con 3 vuelos a la semana, va a ser en el Airbus 340-300, que es muy buen avión, el horario de salida de México es a las 9 de la noche, 8:50, que creo que es bastante buena, y el regreso es 1:30. Entonces, creo que todo esto van a poder seguir disfrutando. Creo que empieza a volar Lufthansa, es importante para todos, porque obviamente es una línea aérea muy importante y que empieza a conectar México con Europa en estas frecuencias, es un tema importante. Entonces, bueno, ya saben que a partir del 4 de junio, Airbus 340, Lufthansa empieza con 3 vuelos a la semana y vamos a seguir, o sea, tenemos que seguir viendo todo estas restricciones que hoy vivimos lamentablemente, pero que se tiene que vivir, nos tenemos que acostumbrar lamentablemente, como lo dicen, a la nueva realidad. Es correcto, ya no es nueva normalidad, ya es nueva realidad. Sí, ya es nueva realidad, entonces pues veamos cómo van haciendo. Oye, Cristian, sin duda tú sabes que en México Disneylandia nos llama muchísimo la atención. El castillo Neuschwanstein. Neuschwanstein. Complicado. Platícanos un poquito más de él, porque obviamente a la gente le llama muchísimo la atención. Van 3 veces que lo mencionamos, lo mencioné el día que hablaba de Petra, lo mencionamos ayer en las tours gastronómicos y hoy lo mencionaron ustedes y me gustaría que nos platicaras un poquito más. Sí, mucho gusto. Ese castillo es, en fin, uno no lo puede separar de su constructor, el famoso rey Luis II. A veces lo llaman también el rey loco, tal vez no tan equivocado. Él vivía en su propio mundo, empezó como un joven con muchas ambiciones, pero no muy preparado. Cuando ya entró a ser rey, pero después cada vez había más problemas y se retiró cada vez más del mundo real, donde no podía gobernar verdaderamente y se construyó sus mundos de sueños, de cuentos. Y uno de esos lugares estaba enfrente del castillo de sus papás, Hohenschwangau, también Schwan, el mismo animal, el ave, el Schwan que está en el otro castillo. Y ya como joven, él a encontrar una ruina de un antiguo castillo y aquí quiso construir el nuevo castillo. Por eso Neu, que es nuevo, así se llama. Y hasta dinamitizaron los restos del antiguo castillo para después, a partir de 1969, creo que en 79 empezaron ya la colocación de la primera piedra y construir ese castillo poco a poco. Y fue diseñado, como lo mencioné, más que nada por
pintores que hicieron los escenarios de las óperas para integrar el castillo completamente al paisaje. Eso lo hace tan impresionante. Si uno está pasando, está interactuando con la montaña, con su ambiente, y así lo consideraron como un lugar de retiro muy personal para el mismo rey Luis II, porque él ya en los últimos 15 años de su gobierno ya no admitía contactos con casi ninguno, ni con su propio gobierno, solamente estaba comunicándose con el mundo exterior a través de sus sirvientes. Y uno de sus lugares donde se retiró, pero era Neuschwanstein, ya no lo quiero tanto tiempo porque solamente terminaron una parte, pero estaba en ese mismo castillo. Y para él era un lugar hasta sagrado, el castillo del Santo Grial, donde se retiró. Por eso adentro también los adornos, los muebles están relacionados con el mundo de esas leyendas, hasta de las óperas de Richard Wagner, que también a veces tocaron de una manera muy particular para el rey en este castillo. Y en fin, fue también trágicamente el castillo donde después lo captaron porque sus propios familiares, el gobierno de Baviera declaró el rey Luis II por sus gastos excesivos, por su ausencia del gobierno, incapaz de gobernar. Y aquí llegaron y lo captaron, lo llevaron a otro castillo donde lo encerraron y un día después ya se ahogó en el lago de Starnberg y nadie sabe, dicen, en fin, es muy probable un suicidio, pero fue una historia muy trágica. Y este castillo, que queda todavía no terminado, después su tío que lo sucedió como regente lo terminó, a lo menos afuera, adentro todavía hay muchas partes no concluidas. Y eso fue el castillo por lo que más lo criticaron, por gastar tanto dinero. Y ahora es el atractivo turístico más número 1 en el estado de Baviera, que está ganando muchos ingresos con todas sus visitas, más de 1.58 millones de visitantes. Oye, Cristian, ayúdame una cosa, para visitar el castillo lo más cerca, y a ver, para visitar Baviera, por la cercanía, ¿recomendarías que se queden todos en Múnich y que se vayan moviendo? ¿O cuál sería como un lugar clave que dejarías para visitar esta región? ¿Esta Länder? Es Länder, ¿no? Digamos, sí, ese es para la región sí, ese es Schwaben, ese es Füssen, es la zona de los Alpes. Uno puede sin problemas quedar en Múnich y hacer excursiones, hasta si uno quiere una vez a Berchtesgaden, otra vez a Neuschwanstein, uno puede hacerlo desde Múnich, pero obviamente uno tiene que estar menos una semana en Múnich. La otra opción es si uno busca más los Alpes, también uno puede quedarse cerca de Neuschwanstein en una ciudad muy bonita, se llama Füssen, y aprovecharlo después para hacer excursiones a los Alpes, donde hacen el queso y otras cosas. O también uno puede quedarse en el otro pueblo donde vimos el foto, se llama Garmisch, del otro lado, y combinarlo con una visita de Linderhof, después Neuschwanstein, Oberammergau, también muy bonito, el pueblo de escultores con la Pasión de Cristo y otras zonas más. Si uno quiere combinarlo, digamos, con otras cosas, con grandes museos, otros seguramente es bueno hacerlo desde Múnich, pero si uno quiere combinarlo más con disfrutando el ambiente de los Alpes, combinado con castillos, uno puede quedarse también en los centros turísticos de los Alpes, como Garmisch o como Füssen. Füssen. Me parece importantísimo y bien interesante. Ve, Múnich pueden aprovechar como gran ciudad, a ver, ya lo decía, si no es el primer aeropuerto más grande es Frankfurt, el segundo es Múnich. Imagínense la importancia de la ciudad. Y aparte, para variar, y se los voy a decir algo, una ciudad hermosísima, muy linda, con cultura, con calles extraordinarias, con todo. O sea, realmente te puedes quedar muy tranquilo ahí y de ahí visitar toda la región. Puede ser, si no te quieres ir cambiando maletas. Si quieres ir cambiando maletas, pues te puedes ir agarrando y también irte quedando en los diferentes pueblitos que están alrededor. Bueno, a ver, les voy a platicar lo que es el Kahoot. Ya sé que ya muchos se inscribieron. Tienen que entrar a la página www.kahoot.it. Ahí les van a pedir un número de PIN, que el PIN hoy es 8714049. Veía que hay gente que ya tiene el mismo nombre. Si te dicen que tienes el nickname, igual tienes que cambiar el nickname y poner otro nombre. Ponle un punto, ponle un número y posiblemente con eso lo puedes ir cuadrando. Yo les voy a leer las preguntas en la pantalla y ustedes en sus celulares o como lo hayan puesto, van a aparecer las respuestas con diferentes colores. En el celular nada más le van a aparecer colores. Entonces aprieten el color
y con eso, el color correcto, y con eso contestan correctamente. Acuérdense que es por velocidad. Entonces, entre más rápido contesten y más acertadas tengan, es el lugar que quedan. Aquí Pedro nos regaló 3 kits de Alemania, que obviamente sabiendo al finalizar todo esto, cuando se pueda, nos van a escribir al WhatsApp de Petra y se los vamos a mandar. Y váyanse preparando porque el Kahoot de Kahoots va a ser el 29 de mayo, que va a ser nuestro webinar 50. Y ya faltan minutos para que les diga qué sorpresa les tengo mañana, que se van a quedar con la boca abierta. Pero bueno, vamos a empezar con el juego. Arturo, por favor, ayúdame. Recuerden que yo les leo las preguntas y ustedes van contestando. ¿Cuántos sitios patrimonio mundial tiene Alemania? Pues les decía la importancia de esto, ¿no? A ver la siguiente. Daniela, Olga y Vanessa. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ciudades destino para los alemanes que vuelan a Alemania? Muy bien, son todos los proyectos que tiene Lufthansa de Múnich y Frankfurt. A todos los amigos de Lufthansa les mando un fuerte abrazo, una línea aérea que siempre hemos tenido una gran relación con ellos y me da muchísimo gusto que ya pronto empiezan a retomar el vuelo. Un abrazo a todos, a Gaby, Robledo, bueno, a todo el equipo de Lufthansa. La siguiente. Daniela, Pau y Di. Muy bien. Vamos a ver cómo se pone la siguiente. Durante la plática se habló de castillos. ¿Cuántos castillos se mencionaron? A ver, pásale a la siguiente, por favor. Pau, Eric y Daniela. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos años se cumplen del nacimiento de Beethoven? Y siguen los festejos y los alargaron. Eso lo alegro y felicito muchísimo esa iniciativa. Vamos a la siguiente. Daniela, Erika y Pau. Siguiente. ¿Cuáles son las 2 líneas aéreas que vuelan a Alemania desde México? Recuerden que tenemos también el aeropuerto de Cancún. Es muy importante para la conexión con muchos países y obviamente con Alemania. La siguiente. Daniela, Pau y Eric. La siguiente. Vamos a ver cómo va la próxima pregunta. Estas son las 3 ciudades que se mencionaron que pertenecen a Baviera. Muy bien. A ver la siguiente.
siguiente. ¿Cómo va la tabla? Daniela, Pau y Eric. Ahorita te voy a compartir, María José, el WhatsApp de Petra, que acabemos esto. La siguiente. Bamberg es un sitio patrimonio mundial UNESCO de Baviera. Muy bien, vamos a la siguiente. Daniela, Pau y Eric Castaños. Súper. A ver cómo entramos a la última. Esta marca de autos es originaria de Baviera. Bavarian Motorworks. Muy bien, a ver cómo quedó la tabla de posiciones. ¿Quiénes fueron los 3 primeros lugares? Mel Adela, felicidades. Daniela Premium, felicidades. Pau, felicidades por este primer lugar. A las 3, muchas gracias por participar. Prepárense al Cahoots de Cahoots. Escríbanme al WhatsApp de Petra, que ahorita ponemos en el chat, para que les podamos hacer llegar este regalo que nos regaló Alemania a todas ustedes que participaron. Bueno, Cristian, Pedro, muchísimas gracias. Por favor, si se quieren despedir. Por supuesto, muchísimas gracias, Cristian, gracias Roberto, gracias Arturo y a Jonathan que nos ayudaron ahí tras bambalinas también para poder poner todo esto en orden. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero comentar y agradecer la generosidad de Cristian y de Baviera, que son de hecho quienes son los que nos apoyaron con los regalos que les vamos a estar haciendo llegar en unos días más. Muchísimas gracias, de verdad. Y una última cosa, perdón, antes de ceder la palabra, por ahí me quedé en el tintero con alguna respuesta. Por favor, cualquiera que me haya yo quedado no lo tomen personal. Estoy a sus órdenes en mi correo también, pedro.b@cww.travel. Cualquier duda, pregunta que no sea con Petra, con mucho gusto les puedo ayudar a resolverla. Cristian, por favor. Y muchas gracias también a todos por la invitación, por tener la oportunidad y ojalá las condiciones se van a dar pronto así para también poder visitar Alemania y Baviera, pero yo creo que eso va, poco a poco lo vamos a avanzar y mientras hay que aprovechar también esas visitas que hemos visto desde casa y también si necesitan algunas informaciones más, vamos a hablar con nuestros amigos de Bayern Turismos y conseguimos más. Muchísimas gracias. Cristian, muchas gracias por los regalos. Oye, te veo que traes un saco muy alemán. Felicidades. No me había dado cuenta, pero ya le estoy viendo la forma. Tú ya estabas preparado para el Oktoberfest. Qué bueno que nos enseñas el gato también, Pedro. Pero Cristian, muchas gracias. Para que se despida. Mira, el saco alemán completamente. Muchas gracias. Y el gato también, Pedro. Como ya sabían, se nos los habían pedido. Y bueno, a ver, señores, eso es lo que estamos tratando de hacer. Que destinos tan extraordinarios como Alemania, que los conozcamos más. ¿Por qué? Porque son destinos que podemos vender perfectamente. Y bueno, ahora sí, les voy a platicar qué sorpresa les traigo para mañana. Todos los días hemos hablado de lo importante que es el patrimonio mundial. Y yo hace tiempo tuve oportunidad de conocer a una persona extraordinaria que hoy es funcionaria de las Naciones Unidas. Fue directora de Patrimonio Mundial de América Latina y el Caribe del 2002 al 2013 y fue directora de UNESCO en México del 2013 a 2018. Nuestra invitada, nada más y nada menos, es Nuria Sanz. Entonces, prepárense a una súper presentación. Vamos a saber, y el título que nos mandó fue Patrimonio Mundial y Turismo, un compromiso con la diversidad. Entonces, realmente vean la importancia de esto
Les decía toda la semana lo del patrimonio mundial es muy importante, todos los países los cuidamos y obviamente es parte de esto. Yo siento que son, aparte de los reconocimientos, son reconocimientos para seguir cuidando las cosas y seguir cuidando nuestro patrimonio. Es eso la gran importancia del patrimonio y por eso, gracias a todo, a la UNESCO y a las uniones que hicieron todo esto, que podemos tener hoy destinos en Alemania, en México, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en todos lados. Entonces, mañana una gran presentación, Nuria Sanz va a estar con nosotros y prepárense porque el tema cultural va a estar buenísimo y mañana a todos los voy a ver aquí. Muchas gracias, bonita tarde, Cristian, Pedro. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Saludos. Muchas gracias, saludos.